Bien, luego de esta excelente explicación de la biología de los Cordyceps y sus requerimientos nutricionales, podemos enfocarnos un poco más en lo que es sustratos de Cordyceps, ¿sí? Y vamos a hablar de la optimización de estos sustratos. El sustrato juega un papel importantísimo en el cultivo de hongos, ¿sí? No solo en Cordyceps. Siempre decimos que el sustrato lo que pretende es imitar lo mejor posible las condiciones en las cuales crecen diferentes variedades de hongos. Entonces nosotros tenemos la función de poder brindarles los mejores parámetros y los requerimientos nutricionales de los cuales se alimentan y se desarrollan en el estado natural. Vamos a presentar 3 recetas que nos parecen que son, de todas las recetas que hay en lo que es cultivo comercial, son 3 recetas que queríamos acercarles, que nos parece que son 3 miradas totalmente diferentes, pero que engloban los requerimientos minerales, vitaminas y de todos los compuestos nutricionales que necesita el Cordyceps. Más allá de la receta que ustedes vayan a elegir, lo que tienen como común denominador es que todas cumplen con los requerimientos nutricionales. Tenemos el sustrato vegano básico, ¿sí? Está compuesto por 1 galón de agua, 20 gramos de levadura nutricional, 10 gramos de almidón de papa, 2 tabletas de multivitamínico, vitamina C, manganeso, magnesio, vitamina B, folato, potasio, calcio, hierro, fósforo, zinc, cobre y selenio. Luego tenemos el sustrato del mercado de agricultores, 1 galón de agua, 4 huevos enteros. Es importante que los huevos sean enteros, ¿sí? Para que la cáscara nos aporte el calcio que necesitamos, 1 cucharada de extracto de malta y 1 cucharada de levadura no nutricional. Esta es una receta que la verdad da muy buenos resultados. Y por último pusimos la receta asiática, que en este caso tenemos ese galón de agua dividido en 2 partes, tenemos 10 gramos de glutamato monosódico, 10 gramos de yeso agrícola y 10 gramos de almidón de tapioca. Tengan en cuenta que estas cantidades están pensadas para 70 recipientes. Cuando hablamos de recipiente hablamos de los potes plásticos que ahora van a ver en el proceso de cultivo, que son los que utilizamos. Fíjense, en esta imagen estamos viendo el cultivo de Cordyceps en frascos de gran tamaño. Nosotros les vamos a mostrar el cultivo en potes más pequeños. Bueno, luego de conocer un poco más acerca de la biología de este hongo, podemos adentrarnos en el recorrido del proceso de cultivo en sí. Hemos diseñado una línea de tiempo en lo que refiere al proceso de cultivo para ir paso por paso viendo detalladamente cuáles son todas las fases del proceso de cultivo. Lo que tenemos que hacer primero es preparar un sustrato o una matriz donde luego vamos a inocular nuestro hongo Cordyceps. Ese sustrato va a estar compuesto precisamente por estos requerimientos nutricionales de los cuales hablábamos. Acá les dejamos una receta y luego les damos los procedimientos. Estas recetas están pensadas para medio litro de medio de cultivo, que equivalen a 10 recipientes, ya que cada recipiente va a llevar 50 mililitros del medio de cultivo, ¿sí? 10 frascos de vidrio o potes plásticos. Si son potes plásticos tienen que ser potes de polipropileno que sean aptos para esterilización. Los que sirven son los potes que son aptos para microondas. En ambos casos tienen que tener tapa y quedar cerrados herméticamente. En el caso de no ser así, de que no puedan tener un cierre hermético, vamos a tener que cerrarlos con una cinta microporosa. La cinta microporosa lo que tiene es que cuando nosotros vamos a esterilizar no se va a despegar, no se va a derretir ni nada, así que es una excelente opción. También es recomendable usar ya sea potes o frascos que tengan la boca ancha, porque al momento que ustedes quieran llevar adelante la cosecha, van a tener que desmoldar todo ese cultivo, esa matriz, y se les va a dificultar si usan un pote o un frasco de boca muy pequeña. El procedimiento es preparar los recipientes. Ahí tienen que tener mucha precaución con lo que es limpieza de recipientes. Uno de nuestros cursos está enfocado en lo que es manipulación genética en medios de cultivo. Ahí explicamos los protocolos de limpieza y desinfección. Lavar estos recipientes y sus tapas, eso es imprescindible. Y en la licuadora, ¿sí? Que es lo que vamos a usar, pero también si no tienen licuadora lo pueden hacer de forma manual con un batidor manual.
lo que vamos a hacer es poner los huevos enteros, la malta y la levadura, licuar o mezclar todo hasta que quede bien integrado y vamos a completar con agua hasta alcanzar los 500 mililitros. Es importante que cuando estemos haciendo la mezcla, cuando estemos haciendo el batido de este medio de cultivo, retiremos la espuma porque no la vamos a utilizar. Y en los recipientes que ya tenemos previamente el arroz integral colocado, vamos a agregarle 50 mililitros de ese medio de cultivo que mezclamos recién. Cerramos los potes cuidadosamente, tratemos de no hacer mucho movimiento y los cerramos para que queden listos para ir a la esterilización. El paso 2 es, una vez que ya tenemos nuestros potes cerrados, bien sellados y bien acomodados, lo que tenemos que hacer es el proceso de esterilizar. Vamos a tener que contar con una olla a presión o con un autoclave. Estos son los dos elementos que necesitamos para tener una buena optimización de lo que es la esterilización en sí. Tenemos que tener cuidado de cómo acomodamos los frascos y los recipientes dentro de la olla a presión o el autoclave para que no se quemen con las paredes o con el fondo. Siempre recuerden que debemos utilizar un doble fondo en lo que es nuestra olla a presión. Y vamos a esterilizar a 120 grados centígrados o 15 psi durante 30 minutos. 30 minutos desde el momento que llega a esa temperatura, no desde el momento que encendemos la olla a presión o el autoclave. Si utilizamos recipientes plásticos, esto es un tip importante que tienen que tener en cuenta. Cuando termina la esterilización, no expulsar la presión o el vapor de golpe, abriendo alguna válvula, porque ese cambio brusco de presión lo que puede hacer es que si estamos usando potes plásticos, el cambio de presión haga que se compriman, se abran las tapas y cuando abramos la olla a presión o el autoclave vamos a perder la esterilización. Entonces dejamos que el autoclave vaya liberando la presión solo. Una vez que lo tenemos esterilizados estos potes con la matriz, con el sustrato, lo que vamos a hacer es obviamente esperar a que enfríe, a que tome una temperatura más ambiente y ya va a estar listo para realizar la inoculación. La inoculación consiste en nuestra genética, que la tenemos en un medio líquido, agregarla a los potes del sustrato que hemos preparado. En esta etapa es muy importante, como les decimos, tener mucha precaución y mucho recaudo con lo que es la asepsia, ¿sí? Siempre la inoculación es un momento que nosotros debemos cuidar porque estamos introduciendo la genética, el micelio dentro de nuestros medios de cultivo, nuestros granos. Entonces en ese momento necesitamos que esté todo sumamente cuidado. Si tenemos la posibilidad, trabajaremos al lado de un mechero. Si tenemos la posibilidad, mucho mejor, de trabajar en un flujo laminar. Pero si no, hay mecheros que se pueden hacer de forma casera. Lo que vamos a hacer es limpiar los recipientes antes de inocularlos. Piensen que tenemos una jeringa con una aguja y lo que tenemos que hacer es inyectar el micelio dentro de estos potes. Si están usando frascos de vidrio, van a tener que tener un orificio que luego va a ser orificio de respiración, tapado con cinta microporosa. Pueden inocular directamente en ese orificio, van a tener que tapar luego con cinta microporosa. Si tienen la posibilidad de usar potes o recipientes con tapón de butilo, con puerto inyectable, mucho mejor porque son autosellables, pero de todas formas tiene que estar esto limpio con alcohol. Si ustedes recibieron una genética, una jeringa que ya vino con una aguja y la aguja está puesta en la jeringa, si no tienen la posibilidad de cambiar por una aguja nueva, estéril, lo que recomendamos es pasarla por el fuego hasta que se ponga roja. Eso nos va a indicar que está estéril y que la podemos usar. Una vez que inoculamos, ¿qué cantidad inoculamos del medio de cultivo? Entre 2 y 3 mililitros por recipiente. Es importante que cuando vayamos a inocular nos aseguremos que en esos 2 o 3 mililitros entre micelio, porque muchas veces las jeringas tienen mucho medio líquido pero tienen poco micelio y nosotros estamos inoculando y a lo mejor el micelio no ingresó dentro del recipiente, entonces nunca vamos a lograr que fructifique. No importa cómo vayan a hacer el orificio, puede ser que también atraviesen el plástico si es que están usando potes plásticos como los que estamos mostrando en las fotos. Si ustedes van a atravesar ese plástico con la aguja,
cuando retiran la aguja van a tener que ponerle cinta microporosa a ese orificio. Y otra cosa importante es poner un rótulo con una fecha de inoculación. ¿Esto por qué? Porque el proceso de cultivo de Cordyceps tiene que estar registrado las fechas que inoculamos para saber en qué fecha estamos en condiciones de pasar a una prefructificación y luego para pasar a una fructificación, para saber si nuestro cultivo se está retrasando en lo que es fructificar. Entonces tenemos que tener fechas para saber, para llevar un registro de todo el proceso. Ya tenemos nuestros potes inoculados. Como les decía, como pueden ver acá en las fotos, estos son los potes que utilizamos, potes de 500 centímetros cúbicos, muy cómodos para trabajar, quedan cerrados herméticamente. Fíjense que en la parte superior está la cinta microporosa porque ahí está el orificio por donde inoculamos, que luego pasa a ser una especie de puerto de respiración. En la incubación, básicamente, esto se trata de darle el tiempo al micelio de colonizar el sustrato y alimentarse de esos nutrientes que le hemos aportado. A ver, este proceso va a llevar aproximadamente 10 días. Ustedes a los 7 días ya pueden ver que el micelio casi ha colonizado todo el grano. Los parámetros en esta fase van a ser de temperatura de entre 20 y 24 grados centígrados. La humedad nosotros acá la ponemos, pero acá lo que importa es que el recipiente en su interior tenga humedad. Ya se la habremos dado con el sustrato y con lo que le agregamos de medio cultivo de micelio, así que no es necesario agregarle más agua. Y tampoco es necesario que el lugar a donde van a estar guardados en la fase de incubación estos potes esté húmedo. La verdad que no es necesario, como puede ser en otro tipo de cultivos como melena de león o gírgolas, que nosotros tenemos que tener un ambiente con una buena humedad entre 80 y 90%. En este caso no, porque los recipientes van a tener su humedad en su interior. Con respecto a la luz, oscuridad total en la fase de incubación, no es necesario que tenga ningún tipo de luz. Los Cordyceps suelen reaccionar a las diferentes luces, entonces en esta etapa se la vamos a quitar por como pueden ver en la primera foto es un pote a punto de entrar en la incubación. Fíjense que no se ve nada blanco y ya en la segunda imagen vemos un sustrato casi al 90% de colonización. Bien, ya pasamos a la prefructificación. Fíjense ya cómo cambia la pigmentación del micelio, ya no es blanco, ya empieza a tomar tonos más amarillentos, más anaranjados. Esto es por la aparición de cordizantinas y cordycepenos, y además en esta fase damos lugar a la aparición de los primeros primordios. Los parámetros de esta fase van a ser la temperatura 18-20 grados, fíjense que ya bajamos 2 grados en comparación a la etapa anterior. La humedad ponemos entre 80 y 90, seguimos hablando de lo mismo. Acá lo importante es que el pote en su interior esté con buena humedad. Si ustedes mantienen esos parámetros de temperatura en la incubación y en la fructificación, el pote no debería perder nada de humedad. Si la temperatura se va muy arriba o los potes están muy cerca de calefacción, manta térmica o lo que sea que les esté dando calefacción, puede ser que se empiecen a secar, entonces eso es lo que tenemos que evitar. Luz, ponemos una luz difusa y es recomendable utilizar LED color rosa. Esto es para la fijación de la cordycepina en esa etapa. El CO2 en esta fase digamos que no van a requerir tanto oxígeno nuestros cordyceps y la duración aproximada es de 15 días. Ya pasamos a la fructificación, fíjense que acá ya en esta etapa empiezan a aparecer unos cuerpos fructíferos, primero son pequeños, les llamamos primordios. Acá la temperatura sigue bajando un poco más, de 18 grados de temperatura pasamos a unos 16 grados de temperatura, bajamos 2 más. Esto lo que va a hacer es cambio en los parámetros, obra como especie de shock térmico y esto es lo que genera la fructificación, la aparición de los primordios. Humedad, seguimos con lo mismo, necesitamos que el recipiente tenga buena humedad en su interior. Y con respecto a la luz, acá vamos a hacer un pequeño cambio. Acá en vez de ponerle luz rosa, vamos a ponerle luz azul o roja. Esto es para fijar otros compuestos activos. El CO2 seguimos con la misma medida que en la etapa de prefructificación. No necesitamos ventilar, no necesitamos abrirlos, sí necesitamos que el lugar a donde está tenga cada tanto un intercambio de ventilación. Bien, si están en una habitación que está muy encerrada,
bueno, de vez en cuando abran puerta o alguna ventana para que haya un intercambio gaseoso en la habitación. Piensen que si ustedes los tienen en un lugar muy cerrado, como carpas, como conservadoras de telgopor, ahí lo que va a pasar es que el exceso de CO2 va a hacer que nuestros frutos se atrofien, empiecen a tener como malformaciones, que no crezcan verticalmente, sino que se empiecen a tirar por el mismo peso del CO2. Se producen malformaciones, no significa que esos cuerpos fructíferos no sirvan, sino que, bueno, pretendemos que todos los frutos salgan en forma vertical para que le puedan dar lugar a otros cuerpos fructíferos a crecer en conjunto. La duración de este proceso de la fructificación también 15-20 días. El tema es que entre que empiezan a fructificar y llegan a su etapa de maduración, de cosecha, van a pasar 20 días aproximadamente. El proceso en sí, desde que nosotros inoculamos y ponemos a incubar hasta que cosechamos, es de aproximadamente 60 días. Fíjense, voy a volver un poquito a la foto anterior. Fíjense que anteriormente en la parte de biología, Giselle estaba comentando de estas especies de ascas, son estos pelitos que se pueden ver en los frutos. Estos cuerpos fructíferos, a pesar de ser aún pequeños, de no haber tomado un gran tamaño, se puede apreciar que tienen estas ascas por donde va a liberar las esporas. Vamos a hablar de lo que es cosecha. Es importante que podamos elegir buenos recipientes y buenos potes, porque ese desmolde es importante que lo hagamos cuidadosamente. Como se ve en la foto, podemos desmoldarlo todo junto, con la matriz incluida. Una vez que cosechamos, lo que tenemos que hacer es el secado y la conserva. Y esta es una parte muy importante porque, como todos los hongos, si no secamos bien, si no hacemos un buen proceso de secado de nuestros frutos, va a dar lugar a la aparición de mohos que van a terminar en contaminación y esos frutos van a echarse a perder. Los vamos a secar, ¿sí? Los podemos poner arriba de radiadores, de mantas térmicas, no va a haber ningún problema. No los pongamos al horno, a secarlos al horno, siempre que sea un calor indirecto, ¿bien? No tenemos, como en el caso de los cubensis y los CIP, tantas restricciones con las temperaturas. Compuestos activos del Cordyceps no se degradan a temperaturas medias, como en el caso de la psilocibina, que sí se degrada por encima de los 50 grados. En este caso no, pero sí evitamos ponerlos al horno para aprovechar todos los compuestos activos. Fíjense en la foto de arriba que los frutos están deshidratados, están secos. En la foto de abajo vemos ya el hongo triturado, el polvo. Obviamente depende de lo que vayan a hacer. Si ustedes van a hacer extractos y tinturas, van a elegir a lo mejor no triturarlos, no molerlos y poner directamente los frutos en la destilada. Con respecto a la conserva, si están bien secos, estos hongos se pueden guardar en una bolsa Ziploc o en un frasco tranquilamente, teniendo en cuenta eso, cada tanto chequear que no haya tomado ningún tipo de humedad. Se puede usar sílica gel apto alimenticio en los recipientes para que si hay algún tipo de humedad la termine absorbiendo, pero con un buen secado no habría ningún inconveniente. ¿Cuánto tiempo se puede conservar? 6 meses tranquilamente.